Es un gusto recibirle en Economía y Mercados nuevamente. Vamos a tocar el tema, tratar de sintetizarlo en cuanto a prepararnos para el impacto socioeconómico. De hecho, no quiere decir que no se hayan registrado algunos efectos por los conflictos que se han tenido a nivel internacional y que se están acentuando con el problema de Ucrania. ¿Qué debemos de analizar en esto? Los factores, como siempre, que unos ganan, otros pierden, y ya sea que ganen o pierden, unos más, unos menos, esa es la circunstancia y debemos de tratar de ver en dónde quedamos nosotros en México. Bien, podríamos tocar, vamos a la primera lámina, definitivamente lo que es ya más que obvio, ¿quiénes ganan? Bueno, pues lo de la industria armamentista, porque vemos claramente que aspectos que podrían ser solucionados por la vía pacífica, como fue realizar los acuerdos de Minsk, tratan de ignorarlos y más bien pues estar aleccionando y armando y causando un conflicto de los que ni siquiera están participando directamente, son los que más ganan. También podríamos continuar en la otra lámina. Debemos de comprender que siempre en todos los combates, todas las guerras, todas o las situaciones aún sin un conflicto bélico, en cualquiera de las dos circunstancias, el país que llegue a dominar, sea por acuerdos, sea comerciales leoninos, por la circunstancia que usted guste y mande, pues siempre tenemos que las fuentes de ingresos para la economía van a ser el saqueo, ¿verdad? Hablando en las partes dominantes, también va a ser generando mayor deuda, ¿verdad? Como es el sobregiro mismo que se da también la emisión de dinero, que crea una condición inflacionaria también, porque hay varios factores para generar los factores inflacionarios, y también otras vías de los países en la circunstancia que se encuentren recurren también al aumento de impuestos. Pasamos a la siguiente lámina. A la Federación Rusa ya hemos comentado que están saliendo contraproducentes. Hay lugares en Estados Unidos que están cerca del equivalente a 30 pesos mexicanos, lo que sería el litro, y lugares en Europa que estamos hablando de 45 pesos el litro más, y el gas tal vez la energía eléctrica les cueste 10 o 12 veces más que en México. Son circunstancias que están saliendo muy, muy costosas. Adelante tenemos dos fotos seguidas donde ya se puede apreciar que ha llegado el vandalismo para robarse inclusive la gasolina. Vemos las siguientes dos láminas, por favor. Son ejemplos claros, ¿verdad? De los que le pueden abrir, que no tengan lo que sería la perforación misma del tanque, y para proseguir con ese tipo de robo de combustible. Ya se han llevado también. La siguiente lámina, por favor, nos falta ver también. Ok. O si es donde tenemos una perforación muy clara ahí. Este es lo que señalamos cuando la tapa es muy complicado. Son situaciones reales. Igualmente, camionetas con fondos movibles o a lo mejor no llevan el fondo, perforan, se paran en la gasolinera, perforan, taladrean y le dan directo a los tanques para llevarse ahora sí un huachicoleo móvil. Son circunstancias que también se están viviendo. Siguiente lámina. Los aspectos de la inflación que obviamente nos suben factores y elementos indispensables como son los alimentos. Pero en la condición de los alimentos, disculpen el término que utilice, pero el alimento que es indispensable, ¿verdad? Se va a transformar en un arma de dominio también. Ahorita vemos la interdependencia. Ya vimos que la parte de los fertilizantes, nada más tomamos un ejemplo, Argentina, Brasil, ¿verdad? Ellos tienen problemas según por este tipo de obstrucciones que le están dando, de sanciones, que ellos no se prestan con lo de la OTAN ni Estados Unidos,
Sin embargo, esa dificultad que haya va a hacer que se incremente el fertilizante, hará que se incrementen los alimentos y así es una situación de una cadena que se genera en esas situaciones. México también tiene una dependencia de fertilizantes que podríamos tener una capacidad en un futuro mediato, ojalá fuera lo más inmediato, de hacerlo, porque se detuvo ese proceso. Es una realidad. Hablamos que aquí estamos exentos de tendencias políticas. No vamos a meternos en esas circunstancias, sino ser analíticos de las situaciones de cada aspecto. México frenó su posibilidad de ser suficiente, tenerla fundamental para satisfacer las necesidades, pero en el mundo de hoy es indispensable esa estrategia para no sucumbir ante los intereses que ahora se están moviendo. Recordemos, agua, alimentos y los energéticos son lo que determinan y van a determinar cada vez más la condición y posibilidad de cada sociedad. Y eso es fundamental. Lo vemos hoy, la condición china como ha evolucionado, aunque importa muchísimo. Hablamos ahorita de Brasil, ya sea la carne de cerdo o la soya, y también vemos que ellos han aumentado su producción interna. Estados Unidos mismos, ahorita Bill Gates, el de Microsoft, él se ha dedicado, creo que es Arkansas, si no recuerdo mal el estado, y otro en el sur, probablemente Florida, es cercano, están ya en cientos de hectáreas dedicado a los alimentos. Pues llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque esto es una condición estratégica, ¿verdad?, que va a determinar la posibilidad de resistencia y de dominio que vaya. Ya trasciende solo el factor indispensable y el derecho de la alimentación. Entonces debemos estar muy atentos. Recordemos también que hemos hablado durante años aquí en Economía y Mercados, lo puede ver en nuestro canal, que aprovechamos para pedirle que se suscriba y nos dé una mano arriba. Puede checar usted el factor climático que también obviamente está incidiendo para complicar en algunas zonas la producción de alimentos, entre otros aspectos de seguridad. Pero también ahorita estos aspectos de la disponibilidad de agua por los sobreexcesos se está volviendo un aspecto muy complicado que le cargamos muchísimo, esté al tanto, investigue y se informe, y debemos ubicar para ser lo más autosuficientes posibles. Ahora que hay un llamado para producir más en nuestro país, la condición de alimentos, adelante, ¿verdad? Importamos maíz, importamos frijol, importamos tantos aspectos que, pero porque son de origen, la dieta básica de nosotros, y ahora importamos, inclusive hasta maíz que en otros países le dan. Entonces, este factor ya lo detallaremos en otro programa, pero considérelo usted sustancial, porque ahí vienen las olas de impactos mayores que se están presentando y seguirán porque se están acentuando con este problema de Ucrania. La siguiente lámina, por favor. Ver que Estados Unidos está observando la situación que se generó. No solo es el gran ganador en la parte armamentista con sus aliados en la OTAN, sino que el gas que le están queriendo, bueno, que le están boicoteando en parte a Rusia, porque no todo, ahí no le han cerrado de pagar y de comprar, porque pues no puede paralizarse Europa, empezando por Alemania. ¿Y qué sucede? Estados Unidos ahora pues ya le lanzan la advertencia a China, parece que no aprendieron desde Trump el poderío de China, y ahorita le vuelve a amedrentar de que no ayuda a Rusia, y la lógica es que los chinos pues sencillamente no se van a prestar, así lo han manifestado, a lo que le indica Estados Unidos. ¿Qué deja ver esto en el tintero? Que las circunstancias se van a poner financieramente más difíciles, y de ahí se va a derivar los aspectos económicos más complicados, llámele inflación, llámele carestía, llámele como usted quiera, que en otros la sufran menos
en otros hasta se enriquezcan. Así es la situación. Pero tenemos que pensar en América Latina, en nuestro México, porque vea usted, el Medio Oriente, las condiciones que están viviendo, en la mayoría, que yo me lee África también, y vea desde Somalia en África, o veamos a Yemen, al Medio Oriente, y pase por Europa, también cheque usted en las condiciones que están en Bosnia, no son situaciones que todo mundo esté en boga. Así es que debemos de cuidar muy bien esos embates porque ya están constantes. Vemos la siguiente lámina antes de ir al corte comercial. Bien, aquí vamos a tomar lo siguiente. Después de todos estos factores que están hablando, que Rusia le va a pagar y que hasta de lo que se va a enfermar y en fin, lo curan, lo enferma, le dicen todas las cosas, pero al principio y final de cuentas les ha resultado contraproducente. Es un conflicto, no se ponen de acuerdo ni en la misma comunidad europea. ¿Por qué? Porque a uno les afecta más. No es lo mismo, ¿verdad? Estados Unidos, que está geográficamente muy lejos, y ahí manejando, y él dice, yo le paro el gas a Rusia y el petróleo, pero su consumo es mínimo para sí mismo. Y Europa, resaltamos el aspecto de Alemania, el motor económico de Europa, sencillamente no puede dejar de hacerlo. Estas circunstancias se están volviendo, están viviendo una inflación tremenda y puede ser peor todavía si Estados Unidos atiza la tensión con China, porque vemos que el bloque que ellos están sancione y sancione y sancione, pues no están teniendo los efectos como lo están sufriendo ellos. Entonces, vamos a ir a un breve corte comercial y regresando, retomamos este mismo punto para que veamos todavía un aspecto inconcebible o a lo mejor una estrategia que no alcanzamos a distinguir de lo que ha hecho uno de los integrantes de la comunidad europea y que resulta ilógico en las circunstancias que están viviendo. Regresamos en un momento, Economía y Mercados. Bien, ya estamos de regreso en Economía y Mercados viendo el interesante tema que debemos de prepararnos realmente para este impacto socioeconómico del cual pues ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Los incrementos de precios pues los hemos registrado aquí y hay que tener mucha atención. Hay que quitar siempre, ¿verdad? En los análisis que hacemos en Economía y Mercados, insistimos, de inclinaciones o tendencias políticas. No es para favorecer izquierda, derecha, abajo, arriba o centro. Es objetivamente tocar las circunstancias que se viven.
los factores del impacto socioeconómico que se están presentando son muy fuertes ajenos al país y se están presentando en la comunidad internacional. A unos ya les está pegando muy, muy fuerte, adicional a lo que venían pasando, y otros casos como México, que estamos ahorita equilibrando entre lo que nos da de excedente del petróleo por sí mismo para subsidiar a los derivados que nos cuestan más, porque si no tuviéramos el favor del petróleo o a nuestro favor el petróleo, en esa situación ya tendríamos un impacto en los derivados, llámese gasolina, diésel, turbocina, ya estaría arriba y obviamente todo lo que conlleva y estaríamos en una inflación verdaderamente difícil. Para tener una idea, en combustibles se están subsidiando, por ejemplo, por un tanque de gasolina de 60 litros, entre 300 de 200 pesos más o menos a 600, ¿verdad? Hay algunos, ¿por qué? Porque podrían llegar hasta 5 pesos por litro o 3 pesos por litro según el tipo de combustible. Entonces, tome usted una idea, si hacemos un promedio, cuántos cientos de pesos por tanque de 60 litros se están subsidiando y no hemos tenido el incremento. Obviamente, pues se tiene que hacer algún esfuerzo, no podemos decir que esto, pues sí, lo que estamos subsidiando la gasolina nos resta en el presupuesto, pues sí es obvio, pero es menos difícil o lo más adecuado a que dejáramos que a al costo que causarían directamente a los satisfactores y que después llegarían en incrementos al consumidor final. Entonces tenemos que ver esos factores y elementos. Vamos a pasar a retomar el aspecto que vea usted cómo está pasando en Europa. Decíamos que ellos están aplicando sanciones y son los primeros, no los únicos, que están viviendo, causándole a los ciudadanos europeos una condición difícil en toda su manutención. Podemos ver la siguiente lámina, por favor. Vamos a reincidir en esto. La protesta por el alza, ¿verdad?, de las fuentes de energía. Ya no aguantan y en particular los españoles les ha ido como en feria, de ahí de la Comunidad Europea, creo que son de los que por alguna cuestión le está saliendo. Tal vez, no sé, aquí insistimos, su estrategia sea algo que aún no se alcanza de vislumbrar, o verdaderamente son esas presiones que siguen haciendo para favorecer concretamente a Marruecos. Porque veamos la siguiente lámina. España tenía una presencia en el Sahara Occidental. La banderita que tiene una franja negra y un triángulo rojo, esta es la bandera del pueblo saharaui. Esa parte es en la franjecita que se está viendo en varios colores, es el territorio que ellos tenían y obviamente se suponía que España los ayudaba desde hacía muchas décadas. Por alguna razón, Marruecos, ¿verdad? El de rojo con estrella verde, empezó a invadir ese lado y los refugiados saharauis se fueron hacia Argelia, que es en una situación que no se explica, ¿verdad? Mucha gente, salvo ellos que sabrán por qué lo hicieron, conocimiento Marruecos para que ya decida como moneda de cambio, dice tú que está el pueblo saharaui, ahí está su territorio, agárralo y el pueblo pues ni lo veo. Esa circunstancia lo podemos ver también en lámina. Pasamos, por favor. Aquí podemos observar claramente, aunque no se ve que es Argelia, lo que hablamos, el de la bandera verde con blanco y la media luna y estoy en rojo, pero es el centro del que usted ve en su pantalla hacia la parte inferior. De ahí sale la rayita moradita para surtir, perdón, la parte azul sale para surtir a España. En esa parte de España, bueno, pues si pasa en Marruecos, si Argelia tiene el problema ahorita con Marruecos, que está invadiendo una zona que ellos también participaban ayudando al pueblo saharaui,
y que España ahorita le da la espalda a Argelia y reconoce a Marruecos, pues no resulta muy difícil entender que pues la llavecita del gas de Argelia a España, pues como que nada más es cuestión de que se la cierre, no sé qué momentos vayan, ¿por qué? Así de ilógico, o no sabemos qué gran estrategia hayan hecho, pero no alcanzamos a comprenderlo. ¿Qué pasa con esto? Por el lado derecho, ahora sí nos vamos en la moradita, al lado derecho, lo que puede hacer pasando en su red por Túnez es mandar a Italia el gas que ellos producen, pero aclaremos, no va a ser suficiente para que puedan sustituir el gas que surte Rusia, pero sobre todo países como Alemania, que es el gran consumidor. Entonces, esto es lo que estamos viendo que no se ocurre. Ahora bien, vamos a entrar a otro aspecto de la doble moral, de la doble conducta, y concretamente España, que está en mucho protagonismo ahorita en esta guerra en Ucrania de derechos humanos. Vamos a pasar las siguientes láminas, por favor, en serie. Eh, Veremos que ese pueblo saharaui, que es aquí, este es el ejemplo que tenemos, al que usaron o dejaron como una mercancía de cambio que ni vieron, al decir en su territorio Marruecos tómalo, que puede tener otra ponderación. Recordemos que Trump llevó a que Marruecos tuviera un convenio y trato, reconocimiento con Israel, y también la apoyaban. Coincide con eso, a que le decían Marruecos esto y esta parte. Hoy España está haciendo lo mismo. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, es que Marruecos ha invadido desde hace tiempo al Sahara Occidental. Hay una resistencia del pueblo saharaui, y que Argelia le ha apoyado. Argelia, recordemos, es el que tiene la fuente de gas que le vende a España todavía. Allí podemos ver las banderas de Argelia con ellos, combinados con el pueblo saharaui. Continuamos, por favor. Y entonces, ¿qué sucede? Un pueblo que vive en esas condiciones, y más aún en la siguiente lámina, vamos a ver todos esos refugiados. Es una condición verdaderamente deplorable, lo que es tan difícil, y ahí no lo ven. Ahí España los ignoró, no tiene ninguna observación para ese tipo de invasión que ha hecho Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Sin embargo, a Ucrania lo está manifestando todo el apoyo, lo que llegan. Ahí es donde hablamos en esa situación de doble moral, doble vista, conductas contradictorias, y por eso es que siempre le indicamos que usted investigue, indague. Lo invitamos a que cheque. Mire, aún a pesar de la terrible censura que están aplicando en la OTAN, Estados Unidos, porque ya hay algunos programas que usted no puede ver. Sin embargo, así como hay que analizar ingleses, norteamericanos, franceses, programas también alemanes, están los programas chinos. Chequemos todos ellos e información que indaguemos. Por esto, porque simple y sencillamente aquí vemos que España, como lo vemos ahí en la frente fijado para favorecer a Marruecos, tiene a la vista lo de Ucrania para condenar toda una invasión, pero abajo, como usted ve, no observa, no se da cuenta, no ve al Sahara Occidental invadido por Marruecos. Esta es la doble moral que se tiene, y por eso siempre debemos de ser escépticos. Ahora más que nunca que tenemos un bombardeo, insistimos, una infodemia. Usted puede buscar nuestro inmediato programa anterior, el que está ubicado como el que estamos viviendo, la transición tripolar. Ahí puede ver usted la cantidad de información que hoy resulta muy difícil conseguirla. Sin embargo, es importante analizarse para no ser sujetos de este bombardeo, de esta infodemia, que no nos vengan a decir, insistimos, quién es el malo y quién es el bueno. Por eso mismo, hoy más que nunca, debemos estar unidos mexicanos, que es nuestro lema, porque debemos lograr la autosuficiencia en lo máximo posible. Es fundamental
porque tenemos ya de por sí una interdependencia enorme con los Estados Unidos, eso es innegable, no podemos dejarlo, pero sí estamos supeditados con ellos de que nuestros mayores ingresos por exportaciones pues siguen dependiendo de ellos, pero tenemos que intentar de lo que no está supeditado con ellos, brindar primero a nosotros mismos nuestros alimentos, el acceso al agua y nuestras energías. Debemos de buscarlo y estemos muy conscientes. Las oleadas que se están dando por estos movimientos internacionales son impactos muy fuertes que hasta el día de hoy se ha podido ir mitigando, no evitando, porque tenemos carestía, tenemos inflación, pero debemos de llegar a estar muy conscientes de ellos. Lo esperamos en el siguiente programa de Economía y Mercados. Le pedimos que se suscriba a nuestro canal, nos dé una mano arriba que nos ayuda muchísimo y compártanos. Hasta pronto.